desde el verso 1, pero vamos a enfatizar el versículo 4. Quisiera pedirle un favor, si en este momento le urgiera salir de este lugar por algún motivo, ¿verdad? Ya sea para tomar agua o algún otro motivo, sería bueno que lo hiciera y que permaneciera todo el tiempo escuchando este mensaje, porque tiene una secuencia muy interesante y yo quiero que ponga mucha atención. Apocalipsis capítulo 12, ¿lo tiene? Dice así el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El Señor bendiga esta palabra. Puede tomar asiento, por favor. ¿Sabes que siempre me llamó la atención este pasaje? Especialmente el versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de ¿qué? De devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quiero decirte que por muchos años yo siempre estuve pidiendo a Dios el significado más profundo de este versículo, porque podía entenderlo en la superficie, claro está. Venía el Señor Jesucristo y era el enemigo que estaba listo para darle muerte en cuanto él naciese. Y luego vemos a Herodes, ¿verdad?, que él mandó matar todos los niños, pero la intención de Herodes era acabar con el Mesías. Pero sentía yo en mi corazón y en mi espíritu durante años que esto era más profundo que solamente lo espiritual, lo superficial, perdón. Y yo quiero que pongan mucha atención y que hagamos un recorrido en la palabra de Dios, porque si vamos a entender algo va a ser conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, y nuestra interpretación jamás se va a salir ni va a ser desviada si nuestra base está en la pura palabra de Dios. Amén. Hay un título para este mensaje. Es un título muy personal, aplicado a tu vida, aplicado a mi vida, a cada uno de los que estamos aquí. Se titula este sermón, y si tú tuvieras con qué anotar, me gustaría muchísimo que tú anotes todos los versículos y que una vez que estés en tu casa con detenimiento tú los estudies, porque mira, este mensaje tiene una clave tan grande en tu vida
que te puede dar un cambio, un giro completo de toda tu vida, que estoy seguro que tú has estado esperando ese cambio y tú le has pedido al Señor este cambio, estoy completamente seguro. Pero muchos de los que están aquí no han sabido cómo hacerlo. Hoy vamos a aprender en la palabra de Dios el cómo hacerlo. El título de este mensaje es No alimentes a la serpiente. Así se llama. No alimentes a la serpiente. ¿Sabes quién es este dragón escarlata? Dice el versículo de capítulo 12, en el versículo 9, te revela quién es ese dragón escarlata de 7 cabezas, de 10 cuernos, de 7 coronas, una en cada cabeza, y te revela quién es. Fue lanzado fuera el gran dragón, ¿qué más? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabes que esta serpiente no solamente intentó devorar a Jesús, pero habla de muchos ángeles que están con él? ¿Y cómo entiendo ahora este versículo del profeta que dice, mi pueblo perece o pereció por falta de conocimiento? Mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y conocerán la verdad y ésta los hará libres. Por favor, está muy atento a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a develar una cosa muy profunda en tu vida, algo que con toda seguridad tú enfrentas todos los días de tu vida y tú quieres salir de muchas situaciones y no has entendido cómo. Hoy tú lo vas a entender. Porque no solamente el enemigo, la serpiente antigua, se paró delante de la mujer que representa al pueblo de Israel. No solamente se para delante de la mujer, esperando el nacimiento del Señor Jesucristo, esperando devorar. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra devorar? Yo vi esta palabra en el griego, es la palabra catapino. Repite. Con K, catapino. Catapino. ¿Sabes lo que quiere decir devorar? Lo que quiere decir la palabra, la expresión catapino. Catapino quiere decir tragar. Comer sin masticar. Tragar desmedidamente, apresuradamente. Eso es catapino, tragar. Y allí estaba la serpiente antigua lista a tragar al Señor Jesucristo. Pero ahí está también el demonio o los demonios. Solamente hay un diablo y Satanás, pero tiene muchos ángeles. Y ahí están los demonios. ¿Alrededor de quién? ¿Alrededor de quién? Alrededor de ti, de mí, buscando a quien catapino, buscando a quien tragar, buscando a quien devorar. No creas que anda como un perro chihuahueño a ver si te da unas mordiditas. No, te quiere tragar, te quiere comer desmesuradamente, apresuradamente, sin masticar siquiera. El enemigo tiene esa característica, él es el ladrón, solamente viene para
hurtar, matar y destruir. Y el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y todos los cristianos decimos, amén, gloria a Dios. Yo quiero esa vida en abundancia. Yo he recibido a Jesús, he recibido esa vida en abundancia. Pero sin embargo, en la práctica diaria, en la continuidad de nuestra vida, nosotros vemos que muchas veces no es así. Muchas veces descubrimos que somos hurtados, robados de muchas cosas, de nuestra salud, de nuestra paz, de nuestro gozo, de nuestra tranquilidad. Viene a matar, a quitarte vida, esperanza, a destruir anhelos, sueños, visiones, esperanzas. Y muchas veces no sabemos cómo enfrentar. Por un lado, el Señor te quiere dar vida en abundancia. Por otro lado, tú sabes, aunque no lo ves con tus ojos naturales, y muchas veces ese es el problema, no lo alcanzas a identificar, no lo alcanzas a distinguir, no alcanzas a ver de qué manera el enemigo anda alrededor de ti, tratando de tragarte, de devorarte, de hacer catapino contigo, te quiere devorar. Ahora, yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué razón el enemigo quería devorar a Jesús? Quería tragárselo. ¿Por qué razón el enemigo te quiere devorar a ti? Porque aunque lo creas o no lo creas, o lo sientas o no lo sientas, de todos modos esto es lo que dice la palabra del Señor, que anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Claro que a lo mejor nosotros ni sentimos eso, pero ya estamos bien tragados como Jonás adentro del vientre de la ballena. ¿Sabes quién se lo tragó? Por rebelde, por desobediente. El Señor había preparado ese pez. Claro que nosotros vemos todo muy poéticamente, ¿verdad? Y vemos a Jonás ahí con una lamparita leyendo su Biblia dentro del pez ni sabemos qué tipo de pez era, ¿verdad? Decimos que ballena, la ballena tiene una, ¿cómo se llama? Un tragadero tan pequeño, ¿verdad? Que no se lo podía tragar. Pero es un pez. Yo sé quién se lo había tragado. Yo sé quién se lo había devorado. ¿Sabes por qué? Por desobediente a la palabra de Dios, por rebelde, por negligente. Por eso se lo había tragado. Y muchas veces pensamos que estamos vivitos y coleando, lo que pasa es que estamos bien tragados, ¿verdad? Y andamos caminando, pero bien tragados. ¿Y por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué no veo? Pues, ¿cómo se va a ver adentro? Imagínate a Jonás envuelto en todas aquellas algas, ¿verdad? Estaba envuelto en aquellas algas, en obscuridad. ¿Te imaginas lo que sería que tú te hicieras pequeñito y que pudieras entrar en el estómago de alguien? Yo creo que no aguantarías. Si no aguantas lo que sale, imagínate adentro. ¿Verdad?
Lo dije adecuadamente, ¿verdad? Sin ser tan vulgar, pero la razón es por qué el enemigo quería devorar a Jesús. ¿Por qué el enemigo te quiere devorar a ti? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Cuando a ti te gusta algo, a veces no lo comes, ¿verdad? Lo devoras. Me llamaba la atención un pastor amigo mío porque en una ocasión él tenía unos chocolates riquísimos, ¿verdad? Que me convidó de esos chocolates, no hombre, ni los masticaba, ¿verdad? Estaban riquísimos aquellos chocolates. Y me decía, no, así no se comen, ¿verdad? Se comen saboreándolos así poco a poco. No, hombre, yo los devoraba porque me encantaban aquellos chocolates. ¿Sabes por qué el enemigo devora? Porque algo le encanta. Es algo que puede estar en ti o que estuvo en Jesús, que quiere devorar. Hoy te quiero revelar qué es. No yo, la palabra de Dios. Ni quiero decirte que yo tuve una revelación fuera de... No, yo lo vi en la palabra de Dios y para mí fue una revelación, pero de la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 2, vamos a ir al principio de los principios y vamos a descubrir algo tremendo, mis hermanos, y vas a ver por qué razón muchas veces te sientes como te sientes, o muchas veces estás como estás, o muchas veces has perdido lo que has perdido, o has sido robado, matado, destruido. Y vas a descubrir en este día, y en este día tú y yo vamos a tener la opción de terminar con una época de desastre posiblemente en nuestra vida, donde el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero se requiere tu cooperación. ¿Cuántos de aquí quieren cooperar con el Señor para que su vida cambie totalmente, radicalmente? ¿Cuántos de aquí pueden identificar que hay áreas de su vida? Tal vez, bueno, por fortuna para nosotros, no toda nuestra vida está siendo hurtada, matada, destruida por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero ¿cuántos aquí pueden identificar que han perdido cosas de su vida? ¿Cuántos cristianos no conozco que han perdido su gozo? Su gozo, y su cristianismo se ha vuelto una religión. Cuando, claro, en cristiañol decimos, es que cristianismo no es religión, cristianismo es una relación con el Señor. ¿Qué relación y qué relación? Pura religión que están viviendo muchos de los llamados cristianos, puras costumbres, pura rutina. Eso no es una relación con el Señor, cuando el Señor sí quiere una relación con el Señor. El Señor quiere que haya un cambio completo. Hoy lo vamos a descubrir. Génesis capítulo 2, versículo 7. Pon mucha atención. Aquí en la palabra de Dios está la clave. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Versículo 7. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Junto conmigo. Entonces, todos, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dime de dónde formó el Señor al hombre. ¿Del qué? Del polvo de la tierra. ¿Cuántos de aquí pueden reconocer que son polvo? Solamente unas 8 gentes.
¿verdad? No, mira, sin el Espíritu de Dios, déjame decirte, te guste o no te guste, sin el Espíritu de Dios eres un polvo. Un polvo que si te reducen al polvo que tú eres sin el Espíritu de Dios, valdrías como 8.50. Sí, como $1, nada más. ¿De verdad? Eso es todo lo que valía. $1. 8.50. ¿Y sabes por qué? Porque eres polvo. Así dice la Escritura. Fíjate bien lo que dice en el capítulo, en Génesis, por favor. En el capítulo 3, versículo 19. ¿Lo puedes leer? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos de aquí son polvo? Polvo eres y al polvo. Gracias a Dios que tienes el Espíritu Santo y vales más que 8.50, ¿verdad? Pero sin el Espíritu de Dios, ese polvo vale nada, vale absolutamente nada. Bueno, ¿qué tiene que ver el hecho que eres polvo, tu carne es polvo? ¿Qué tiene que ver con la serpiente? ¿Qué tiene que ver con el enemigo? Tiene mucho que ver espiritualmente. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo dice en San Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne? Y aquel verbo, aquel Dios fue hecho carne del mismo material natural que nosotros, de polvo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero tú eres polvo. ¿Y qué tiene que ver con el enemigo? Tiene mucho que ver. Fíjate bien lo que dice Génesis 3, versículo 14. ¿Lo tienes? Y Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la serpiente. ¿A cuál serpiente? Al demonio, al diablo. No creas que a todas las serpientes y a todas las culebras. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¡Oh! Y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Por qué razón Satanás está tan interesado para devorar al hombre? Porque ese es su alimento. La carne es su alimento. Los hechos carnales son su alimento. Ahí estaba el enemigo listo para devorar a Jesús en cuanto él naciera, porque el verbo de Dios se hizo carne, se hizo polvo. Y ahí está Satanás. ¿Tú has visto que las serpientes se alimenten de polvo? Se morirían las pobres. Si tragan puro lodo, se mueren. No, las serpientes tragan ratones y conejos y animales y todo. Pero sabes que esto está hablando espiritualmente. El enemigo anda en busca de polvo. No alimentes a la serpiente. No alimentes a la serpiente. Porque si tú la alimentas, verás lo que va a suceder. La gran diferencia con el Señor Jesucristo es que Jesús jamás, nunca proveyó alimento a la serpiente. Nunca proveyó a la serpiente. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 23.
del verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sabes de qué se alimenta el enemigo? El enemigo se alimenta de tu pecado. El enemigo se alimenta de tu carne, de los deseos pecaminosos. No se halló engaño en su boca. Tú puedes proveer alimento al enemigo a través de tu boca, a través de tu mente, a través de tus manos, a través de todo aquello, de todos esos instrumentos carnales que tú puedes rendir delante de Dios y crucificar tu carne en el Señor Jesucristo. Pero si no crucificas tu carne en el Señor Jesucristo, ¿qué tan importante es? Porque lo que tú estás haciendo es alimentando a la víbora, alimentando a la serpiente. ¿Puedes ver este principio? ¿Puedes ver esto que es bíblico? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo, se acerca el príncipe de este mundo y no tiene parte conmigo, no tiene ninguna cosa que ver conmigo. ¿Sabes por qué venció el Señor Jesucristo al enemigo? Porque jamás le proveyó alimento, no le proveyó alimento. Pero por eso el enemigo ha sido lanzado en este polvo de la tierra para estarse alimentando. Y cuando a ti te maldicen, cuando alguien te maldice, ya está alimentando al enemigo, pero te está provocando el enemigo, te está picando el enemigo para que tu boca le provea alimento. ¿Sabes qué es su alimento? La maldición. ¿Cuántas veces no hemos provisto al enemigo de esas cosas? Cuando padecía, no amenazaba. Sabes que cuando tú estás atribulado y tú estás padeciendo por alguna situación o por alguna gente o por alguna persona o alguna circunstancia, es una provocación del enemigo para que tú reacciones en la carne. Y sabes que tu reacción en la carne es pero un manjar a la serpiente. Y la serpiente está lista para el platillo de polvo que tú le estás dando. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sus pisadas de qué? De no alimentar a la serpiente, de no proveer a los deseos de la carne, como dice San Pablo. ¿Sabes que provisión, cuando tú ves la definición en un diccionario acerca de provisión, habla acerca de vida? Cuando tú provees a los deseos de la carne, tú estás alimentando a la serpiente. ¿Y tú sabes qué es alimentar a la serpiente? ¿Tú crees que la serpiente se va a quedar toda anémica? Te va a dejar todo anémico a ti espiritualmente, pero la serpiente va a engordar y se va a fortalecer. Es como aquel que tenía un gorilita molestándole, ¿verdad? Y lo perseguía por donde quiera, y entonces él decide, le voy a dar un platanito, una banana a este gorilita, a ver si me deja en paz. Y le da su primer banano,
Y entonces aquel gorila dice, aquí hay alimento, y se abraza de sus piernas y le da otro platanito. Y al ratito vemos un gorilón que trae al pobre proveedor de bananos abrazado. Así es el enemigo. Provéele polvo. ¿Sabes una cosa? El caminar en el Espíritu no es solamente para que tú te presentes tan bueno, tan santo delante de los demás. No, el caminar en el Espíritu es para que Cristo sea glorificado en tu vida. Para que tú hayas crucificado tu carne con todos sus pasiones y deseos. ¿Sabes lo que traga la serpiente? El demonio traga muchas cosas, pero traga obras de la carne. Se alimenta de maldad, se alimenta de pecado. Vamos a ver si tú le provees o no le provees cosas. Si tú le provees alimento al enemigo en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19. Tal vez tú piensas, bueno, es que yo soy tan débil, es que yo no puedo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ha hecho una separación, ha cortado completamente y no tienes por qué estar esclavizado alimentando a la serpiente. Dice así en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 19. ¿Lo tienes? Gálatas 5:19. Aquí vamos a ver cuál es el alimento de la serpiente. Porque dice, sobre tu polvo andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y así dice la Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. Y manifiestas son las obras del polvo de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque tú estás alimentando a la serpiente y la serpiente se está fortaleciendo y tu hombre interior, tu espíritu se está debilitando. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando la serpiente devora, cuando el enemigo devora? Cuando él se alimenta, él crece, se hace fuerte, domina, posee, oprime, hurta, mata, destruye. ¿Tú quieres darte cuenta si el enemigo se ha alimentado de tu polvo? Ve tu propia vida, ve lo que está a tu alrededor y ve si tú has alimentado o no a la serpiente. ¿Verdad que es algo muy serio caminar en el espíritu o caminar en la carne? Es algo muy serio. Es cuestión de vida o de muerte. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisiereis. Dice capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Si alguien lo encuentra más rápido, por favor, léalo en voz alta. Romanos 8, 6. ¿Lo leemos en voz alta? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú te ocupas de la carne, cuando tú te ocupas del polvo, eso significa muerte, porque el demonio viene a tragar el polvo, a hurtar, a matar y destruir. Y por eso cuando Él traga, Él deja destrucción y Él deja muerte, Él deja herida. Manifiestas son las obras del polvo: adulterio, fornicación, celos, iras, contiendas, hechicerías, idolatrías. Son muy importantes estas cosas para el enemigo. Lo sepas o no lo sepas, eso es un alimento de la serpiente. Por eso el pueblo de Dios fue destruido, porque le faltó conocimiento. Dice Juan capítulo 5, versículo 14, habla acerca de la situación de un hombre que tenía 38 años. Un hombre que tenía 38 años enfermo. ¿Sabes lo que es 38 años? Paralítico. 38 años sufriendo. Y tú dices, sí, aquel paralítico de la piscina de Bethesda, cuando el Señor llega y el Señor lo sana. Sí. ¿Sabes lo que el Señor Jesucristo le dijo a este paralítico cuando fue sanado? Cuando fue librado de esa carga de 38 años, tenía 38 años oprimido, tenía 38 años atado, tenía 38 años paralítico. Y sabes que cuando él es sanado por el Señor Jesucristo, el Señor le dice algo muy importante en el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué más? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si él proveía polvo para la serpiente iba a ir e iba a ver que aquella casa estaba limpia, arreglada, ordenada, y entonces la condición postrera de ese hombre sería peor que la primera. Por eso es tan importante, mis hermanos, hacer una decisión completa, firme, radical de andar en el Espíritu. Sabes que San Pablo escribió a los Gálatas fuertemente. Los Gálatas, ellos estaban viviendo en la gracia, pero hacían de la gracia un libertinaje. Y San Pablo les exhorta tan fuertemente y les dice, ¿quién les fascinó, oh Gálatas insensatos? Me gusta en lo particular, con todo respeto, la versión de Dios llega al hombre. Si alguien trajera la versión de Dios llega al hombre, me atrevería a leerla. Pero dice, ¿quién les hipnotizó, oh Gálatas estúpidos? Eso dice la Biblia, eso dice el Nuevo Testamento.
Es una palabra fuerte. Tonto, loco, necio, insensato. ¿Cómo tú puedes comenzar en el espíritu y terminar en la carne? Habiendo comenzado en el espíritu, habiendo comenzado en la vida espiritual, ¿cómo vas a perfeccionarte en la carne? ¿Cómo? Si tú le provees polvo al enemigo, ¿tú crees que el enemigo se va a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando que tú recibas la bendición gloriosa y prometida del Señor a tu vida? De ninguna manera. El enemigo va a venir a hurtar, matar y destruir. Pero la Escritura dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Sí, si te arrepintieres. ¿Y sabes lo que quiere decir arrepentir? No es si confiesas solamente. Cualquiera puede confesar, cualquiera puede confesar. Cualquiera puede reconocer que la regó. Cualquiera puede reconocer que le ha provisto polvo al enemigo. Pero no cualquiera está dispuesto a arrepentirse. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es la decisión de dejar el camino incorrecto y de volverte 180 grados al camino correcto y dar la espalda a lo incorrecto, dar la espalda al mundo. ¿Te acuerdas aquel cantito que decía, mirando a Jesús, Jesús adelante y qué atrás? ¿No se acuerdan de este canto? Lo cantábamos Noé y yo. Jesús adelante y el mundo atrás. El mundo atrás. La carne atrás. El polvo atrás. Hoy en día ya no es así, parece, en muchas vidas de muchos cristianos. Siguiendo a Cristo y el mundo conmigo y siguiendo a Cristo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción. Si siembras para el polvo, estás proviendo alimento al enemigo. No alimentes la serpiente. No alimentes a la serpiente, porque la serpiente se alimenta del polvo. Dice Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que la palabra de Dios les está llegando hasta los tuétanos? Está metiendo y hay un entendimiento de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y decimos, es que es como un león rugiente. No dice como león rugiente, no dice que es un león. Dice que anda buscando como león rugiente, pero él es una serpiente. Es la serpiente antigua y él se alimenta de polvo. No confundamos al león de Judá, el león de la tribu de Judá, con el enemigo. El enemigo anda con ira, buscando a quien devorar, al cual dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en la ciudad de Guadalajara, en la Nueva Esperanza. Ay, es que sí, si tú supieras lo que es padecer
de no alimentar a la serpiente. Sí, yo sé que vas a sufrir, vas a padecer, porque el enemigo siempre va a hacer que cuando tú le proveas de polvo, tú lo veas como algo apetitoso, agradable a tu vista, así como lo hizo con Eva. Le puso algo atractivo y lo único que el enemigo estaba buscando era polvo, carne, y le puso algo atractivo. Por eso el Señor le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el alimento de la serpiente. Dice Santiago, capítulo 4, no alimentes a la serpiente. ¿Cuántos de aquí pueden admitir que le han dado sus bocadillos a la serpiente? Sus bocadones a la serpiente, que le han provisto pero mesa apetitosa al enemigo. ¿Sabes qué es nuestro problema? Nuestro problema es que no identificamos a la serpiente. No lo identificamos. Y pensamos que nos podemos dar el lujo de expresar o sentir o experimentar ciertas cosas que no son tan correctas. Bueno, son incorrectas, pero nos damos el lujo de experimentar eso porque no identificamos a quién estamos alimentando. ¿Sabes que Jesús jamás proveyó a la serpiente? Nunca. Dice, ahí viene el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver conmigo. Yo no voy a darle provisión absoluta. ¿Sabes que la provisión para el enemigo, el polvo, se disfraza de muchas cosas? No solamente se disfraza de los pecados abominables y adulterio, fornicación, cohetes y toda la demás cosa, ¿verdad? Cohetes, pero no de los que suben, cohetes de los que entran, ¿verdad? Ese es polvo, es polvo. Yo sé que muchos cristianos hoy en día se dan el lujo de echarse esos cohetes hoy en día. No sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo, porque si tú has recibido vida espiritual, polvo es lo que tú le estás dando al enemigo, y el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes que Jesús jamás proveyó alimento a la serpiente? Cuando se acerca Pedro, y alguien estaba o a un lado, o adentro, o en la mente, o en la boca de Pedro, y Jesús estaba diciendo lo que iba a padecer por causa de nosotros. Entonces la serpiente a través de Pedro le provoca a la autocompasión, a la autoconmiseración. ¿Cuántos saben que la autocompasión es pecado? ¿Cuántos saben que la autoconmiseración es polvo? Es carne. ¡Ah! Pobrecito de mí, cómo sufro, pobrecito de mí. ¿Sabes una cosa? Este es polvo. ¿Sabes que el Señor jamás proveyó alimento a la serpiente? Nunca. Ay, Señor, que nunca te suceda eso a ti. ¿Y sabes lo que voltea al Señor y le dice? Cállate, Satanás. No me vas a provocar a alimentarte. ¿O qué hizo el Señor? Ay, sí, Pedro, voy a sufrir mucho y un traidor me va a traicionar y algo me va a pasar. Y la autocompasión es polvo. La depresión en no confiar en el Señor es polvo. Es pecado, es polvo, es el alimento de Satanás.
Y lo que han provisto muchos cristianos es polvo y polvo y polvo. ¿Y sabes lo que está haciendo el enemigo? El enemigo se está fortaleciendo cuando el enemigo solamente viene a hurtar y matar y destruir. Es tan serio que tú camines en el Espíritu y que no satisfagáis los deseos de la carne, sean los que sean. Pero necesitas una decisión completa y absoluta en tu vida de no alimentar a la serpiente. Cada uno de nosotros, yo creo, tiene un aguijón en su carne. Un verdadero, ¿qué? Mensajero de Satanás. Verdadero mensajero de Satanás. Satanás le dice a ese mensajero, ve con él, te va a dar de comer, te va a dar de comer. Y ahí va y te pica donde ya sabes, ¿verdad? Al enojón, pues ya sabe dónde. Al enojón no lo va a picar en otra manera, sino en que se enchile. Dame, 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 dice la serpiente. Aliméntame, aliméntame. De la lengua, de los chismes, de las murmuraciones, de las divisiones. Dame, 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 dame. Polvo. Y sin embargo el pueblo de Dios está orando. Bendíceme, bendíceme, gloria a tu nombre, ¿verdad? Y sí, mientras estamos en la presencia del Señor, ni quien se nos arrime, absolutamente no. Pero cuando tú sales por esa puerta, verás si los mensajeros del enemigo no andan alrededor de tu vida, buscando a quien devorar. ¿Cuántos de aquí son polvo? Pero con el Espíritu Santo no somos polvo. El Señor nos da vida. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto es lo que la Escritura dice. Someteos pues a Dios. Ríndete, rinde tu vida. Crucifica tu carne, ríndete. ¿Cómo no vas a tener luchas? Si tienes a tu serpiente, pero bien alimentada. ¿Cómo no vas a tener luchas? ¿Cómo no vas a tener desastres? ¿Cómo no vas a tener robos, hurtos, destrucciones? ¡Claro que sí! Si tú lo estás echando y dando. Iras, celos, contiendas, divisiones, herejías, idolatrías. ¿Cómo no te va a ir tan mal con tu medallón por ahí? Idolatrías, claro que sí. Esa es idolatría. Pero no identificamos plenamente, no descubrimos plenamente las artimañas del enemigo. Cuando el enemigo tiene maquinaciones, no le perdones, no le olvides. San Pablo dice: al que ustedes perdonaron, yo también le perdono, porque no desconozco las maquinaciones del enemigo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabes que cuando tú no perdonas a alguien, tú lo estás atando a esa persona y a ti mismo también te estás atando. La falta de perdón es alimento al enemigo. ¿Cuántos saben que la desobediencia es polvo? ¿Cuántos de aquí son hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y madre. Obedece a tu padre. Pero viene el enemigo y te dice: no le obedezcas. Aliméntame con la desobediencia, con la rebeldía. Aliméntame. ¿Sabes una cosa? El pueblo de Dios quiere ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? El Señor quiere
manifestarse. Pero sabes que el enemigo es tan astuto. Tal vez una persona puede decidir dejar de cometer acciones para no proveerle polvo al enemigo. Acciones. Sí, ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a decir. No más. Pero el enemigo es tan astuto que no solamente a través de las acciones él quiere recibir provisión, también acerca a través de los recuerdos. ¿Cuántos de aquí tienen recuerdos? Memorias. Y tú estás tan en paz, y gloria a Dios, y estás alabando al Señor, y de repente te viene un dardo del un recuerdo. Sí, no hubo una acción, no pasó nada, nada pasó, pero aquí viene, dame, alimenta a la serpiente. Sí, el polvo es el alimento de la serpiente, pero ese no es tu alimento. No os embriaguéis con vino, lo cual trae disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Esto es someterte a Dios, esto es resistir al diablo, es que tú le resistas. Y cuando hayas padecido un poquito, dice Pedro, vamos a leer el último versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sabes que ese padecimiento no es un padecimiento de tribulaciones? No está hablando de un padecimiento, aunque lo incluye, pero no está hablando de ese padecimiento. Está hablando del padecimiento de resistir al enemigo, de no proveerle alimento. Dice el verso anterior: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos quieren ser afirmados, establecidos, fortalecidos? Vamos a ponernos de pie.